Bien, bueno, 15 minutos realmente es muy difícil, aunque lógicamente como después habrá un turno de preguntas, pero es muy difícil hablar de la libertad de conciencia desde el punto de vista del ámbito jurídico. Ya mi compañero anterior, que ha sido verdaderamente brillante en su exposición, nos ha aclarado bastante bien en qué consiste este derecho. Yo voy a hacer un somero repaso a los retos que nos encontramos actualmente desde el punto de vista jurídico. En primer lugar, tengo que decir que hay tenemos que situar que efectivamente, como ha dicho mi compañero, la objeción de conciencia está contemplada en nuestra Constitución exclusivamente en el artículo 30 referido al servicio militar. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que se establece la libertad de conciencia, la libertad ideológica en el artículo 16 de la Constitución. De ahí se ha hecho derivar por parte del Tribunal Constitucional en sentencias del año 82 y 85 que la objeción de conciencia, al ser un derivado de la libertad ideológica y de conciencia, es también un derecho fundamental. Este derecho goza de una protección especial. Vamos a ver, aquí habría que hacer una estructura de lo que son. La Constitución se divide en títulos, capítulos y secciones. O sea, en primer lugar está el título preliminar, después está el título primero, el título segundo, etcétera, después están los capítulos y después están las secciones. Bien, pues hay una sección de un capítulo que goza de una protección especial frente al resto de normas de la Constitución española. Entre ellos está el artículo 16, del que se deriva la objeción de conciencia. Esto dice el artículo 53.2 de la Constitución. De hecho, dice: cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo. Es decir, solo esos derechos considera la Constitución que son de una protección verdaderamente fundamental mediante un procedimiento sumario. Entre ellos no está el derecho a la salud y a la reproducción y a todo esto. Eso no está, eso está en otra sección. Entonces, ya solo por eso tendríamos que decir que el derecho a la objeción de conciencia es un derecho que goza de mayor categoría que el que se le atribuye ahora en la sentencia. Se reconoce en la sentencia. No hay que olvidar también que el artículo 10 de nuestra Constitución establece que todos los preceptos constitucionales se interpretarán de acuerdo a las normas internacionales relativas a los derechos humanos. Y y la objeción de conciencia aparece claramente en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ratificada por España en el 2008, y además, por supuesto, en la Convención Europea de Derechos Humanos. La Convención Europea de Derechos Humanos no es otra cosa que la ratificación por parte de Europa de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48. Pero bueno, no me voy a extender ahí. Quiero decir que esto no es ninguna ocurrencia de nadie, sino que esto es un derecho que se viene arrastrando desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos, Carta Fundamental de Derechos y después la Constitución Española. Bien, ¿cuál es el problema? El problema real que tenemos, y así lo han dicho muchos autores, es que no hay una norma que regule la objeción de conciencia. Y ha habido tres corrientes fundamentalmente en el Tribunal Constitucional a lo largo de nuestra corta historia desde el año 1975. En primer lugar, la que lo considera un clarísimo derecho fundamental. Sentencia de 1982, sentencia de 1985. Y brevemente les digo un par de frases, un par de párrafos. Dice: puesto que la libertad de conciencia es una concreción de la libertad ideológica que nuestra Constitución reconoce en el artículo 16, puede afirmarse que la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en nuestra Constitución española. De hecho, dice que cuando el artículo que se refiere al servicio militar dice una ley regulará su contenido, dice regulará, dice el propio tribunal, no dice reconocerá, que será por hecho, regulará su contenido, cosa que todavía no se ha cumplido. Y después continúa diciendo: la objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.1 y la Constitución es directamente aplicable por el artículo que les decía antes. Bien, en segundo lugar, tuvo otras sentencias que ya fueron un poco más tibias, pero realmente no iban referidas más que a supuesto del que ya ha hablado mi compañero anterior, de la objeción fiscal. Y en el caso de, también hubo quien a la prestación social sustitutoria, ustedes recuerdan que uno apelaba a la objeción de conciencia y tenía que hacer una prestación social sustitutoria. Bueno, pues algunos objetaban también a la prestación social sustitutoria porque no era más que un producto derivado de un deber que ellos no consideraban como tal. En fin, bueno,
Pues frente a este asunto y frente a uno que intentó alegar la objeción fiscal, pues decía que con sus impuestos no se pagaban pues ciertas cosas que consideraba legítimas, claro, ya el Tribunal Constitucional vino matizando diciendo que bueno, que era un derecho fundamental, pero bueno, que ante determinadas situaciones, en fin, como se ha referido mi compañero, pues que claro, quedaría en franca debilidad del Estado por razones obvias, ¿no? Si cualquiera puede decir, no, yo es que usted tengo la objeción de conciencia de que yo es que no paseo por la calle en silencio, sino que es que yo tengo la costumbre de hacerlo por una creencia estrambótica que tenga, hacerlos a 1000 decibelios a las 2 de la mañana. Pues mire usted, prevalece aquí en este caso el interés general del Estado. Y pasamos a la actual la actual consideración del Tribunal Constitucional. Mire, yo la última sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2023, es decir, de hace justamente 8 días, tengo que decirles claramente, y así he tenido la oportunidad de manifestarlo públicamente en varias ocasiones, que es que considero que es una sentencia que es nula. Es decir, ustedes dirán, pero ¿qué está diciendo este hombre? Bueno, yo me cabe el honor de haber presentado ante el Tribunal Constitucional con 140 asociaciones que ese día, la verdad es que fue un día memorable. Yo creo que en la historia de España la sociedad civil se movilizó por primera vez en la historia de la democracia española, yo creo que de toda la historia de España, y acudieron al Tribunal Constitucional a decir, hay 4 magistrados que no pueden intervenir en la votación de esa sentencia. Presentamos un escrito, entre los cuales estaban todas las federaciones de asociaciones Provida, entre los cuales estaba la ACDP, estaba NEOS, estaba UNOFAS, estaban 10 organizaciones que representan a 140 asociaciones, que representan a su vez a cientos de miles de ciudadanos españoles, que fueron a las puertas, dentro, porque entramos dentro, lo registramos, y además hasta nos hicimos una fotografía dentro, algo que nos permitieron de forma inédita en la historia del Constitucional, pero está ahí, estamos dentro del Tribunal Constitucional. Está Jaime Mayor Oreja, está Carmen Fernández de la Cigoña, está María Sángil, etcétera, todos con la bandera de España. Yo me quité de la foto oficial, después ya sí dije, yo quiero hacerme una foto con todos ustedes. Eso sí, ya que he venido aquí, no me quiero yo sin la foto para el recuerdo. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que este hecho no lo denuncio yo, que yo no soy nadie. Este hecho no lo consideramos unos cuantos que pensemos de una determinada manera. Es que la propia magistrada Concepción Espejel del propio Tribunal Constitucional, en su voto particular, ya lo anticipó y lo recuerda en esta sentencia, que esta deliberación no se podía haber producido, y por supuesto vamos a acudir a Estrasburgo, etcétera, etcétera, pero como no es el motivo ese de la ponencia, quiero decir que lo que diga ahora el Tribunal Constitucional en esta sentencia, lo que dice, para mí, sinceramente, desde el punto de vista legal, carece de valor. Lo que pasa es que lo tengo que explicar y lo tengo, como se suele decir, que acatar desde el punto de vista de considerarlo. Todavía no ha sido declarada nula, por tanto, pero indudablemente tiene un vicio de nulidad más que evidente. 2 campos, en el campo del aborto y en el campo de la educación, que como ha dicho mi ilustre presentador, yo también tengo cierta intervención precisamente por los recursos que hemos planteado ante el Tribunal Supremo y ante los distintos Tribunales Superiores de Justicia de España, concretamente también en el caso de aquí de Aragón, de Asturias, de Baleares, de Valencia, de Extremadura, de Cantabria, Melilla y Cataluña. ¿Qué es lo que puede hacer un profesor ante la obligación de explicar a sus alumnos la ideología de género? ¿Qué es lo que puede hacer un médico ante? Esto lo va a explicar magníficamente y mejor que yo, por supuesto, el otro ponente. Sí quiero decir y hacer una diferenciación respecto a la regulación del tema del aborto antes y ahora. Cuando digo antes me refiero con la ley mal llamada IDO de Zapatero. Aquí se establecía que solo los directamente implicados, ya se decía, los directamente implicados en lo que es la intervención. Pero es que ahora,
en el artículo 19 bis de la ley que se ha aprobado el 3 de marzo, esta ley que ha sacado Irene Montero, para que nos entendamos, se habla de que el derecho de la obligación de conciencia queda supeditado al de la libertad de la mujer. Esto se dice textualmente. Entonces aquí entrarían en colisión una serie de derechos que ya después, es que, insisto, como es tan poco el tiempo, por razones evidentes, no puedo extenderme, pero lo podemos comentar posteriormente. Claro, ahora, fíjense, se habla en la sentencia actual a la que me he referido anteriormente, del Tribunal Constitucional, que ha quedado, como ha dicho mi compañero, desprestigiadísimo. Se dice que el derecho a la objeción de conciencia ha de tener una interpretación restrictiva solamente para los médicos que van a intervenir. O sea, fíjense, las enfermeras que van a preparar todo lo instrumental y las que van a recoger los pedazos del niño, esas no pueden objetar la conciencia. Es lo que diríamos en derecho penal, son colaboradores necesarios, son cómplices. Es decir, que yo que creo que es un crimen, a mí me están obligando a ser colaborador necesario de lo que es un crimen y de lo que, es más, después de las 22 semanas se considera un delito. Porque por mucho que se diga que las primeras 14 semanas son hasta las 22, porque las 22 semanas es por razones tal, pero también en caso extremo no se necesitará un informe médico. Pero esto nos hablará mucho mejor que yo mi compañero de mesa. En el ámbito educativo, vamos a ver, esto ha sido también objeto de recurso por parte nuestra ante el Tribunal Supremo, los 3 decretos que regulan la educación primaria, la ESO y el bachillerato, en varias materias, entre otros en el tema de la ideología de género. La ideología de género, perspectiva de género e identidad de género. Fíjense ustedes, hay un documento de la Congregación para la Educación Católica que se llama Varón y Mujer los creó. Diálogo sobre la cuestión del género en la educación, género y género. Esto es de 2019, la era del Papa Francisco. Una exhortación también del Papa Francisco del 2016 que se llama La alegría del amor. En estos se dice claramente que, nos dice el Papa Francisco, concretamente, dice: la misión educativa se enfrenta al desafío que surge de una serie de ideologías genéricamente llamadas gender que niegan la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía de fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada de la diversidad biológica entre hombre y mujer. Viene a decir posteriormente que esta utopía de lo neutro elimina al mismo tiempo tanto la dignidad humana de la constitución sexualmente diferente como la cualidad personal de la transmisión generativa de la vida, y se vacía la base antropológica de la familia. Podría seguir hablándole muchísimo de lo que dicen todos estos textos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un católico que va contra la idea, contra la profesión de fe, contra las creencias de un profesor católico, el tener que enseñar lo que obliga a hacer la Ley Orgánica de Libertad de Educación 3/2020, sus reales decretos y los decretos de desarrollo de las comunidades autónomas, como he dicho, casi todos prácticamente recurridos por la Comisión Jurídica Nacional que tenemos y que es parte también de la CDP y que estamos trabajando en ello. ¿Qué se hace ante eso? ¿Puede un profesor alegar objeción de conciencia ante esta obligatoriedad de la ley? Fíjense, hay decretos que mencionan más de 80 veces la palabra género. O sea, no estamos hablando de que lo diga implícitamente, ¿no? La sentencia del Tribunal Supremo, hubo una respecto a la libertad de... Yo creo que estoy ya cubriendo, ¿no? Tiene 4 minutitos aún tienes. Pues en 4 minutos, a ver, si esto es complicadísimo. Es más difícil resumir mucho que extenderse mucho. Pero en cualquier caso agradezco el aviso. Decía la sentencia del Tribunal Supremo 2009, refiriéndose a la educación para la ciudadanía,
que no autoriza a la administración educativa, ni a los centros, ni a los profesores, a imponer ni a inculcar, ni siquiera de una manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas y no se permiten el adoctrinamiento. Lo que pasa es que, claro, después acaba diciendo que lo que allí se enseñaba que no era controvertido y que no era adoctrinamiento. Eso respecto a la educación para la ciudadanía, que no era más que un aperitivo de lo que ha venido después en la LOE, en la Ley Orgánica de Educación. Entonces, respecto a esto, tengo que decirles que también, naturalmente, se ha apresurado rápidamente el señor don Cándido Conde Pumpido para sacar esta sentencia, aprobar la de la eutanasia, la de la LOE, la del aborto, en fin, con toda rapidez, lo que llevaba 13 años en el cajón del Tribunal Constitucional en algunos casos, y en la desestimación del recurso que presentó el grupo parlamentario Vox de la LOE, concretamente tiene 102 páginas, le dedica a esto, pues le puedo decir, al tema de la perspectiva de género 1,5 páginas, y al tema de la igualdad de género le dedica 2 párrafos, y en el tema de la educación en valores le dedica 4 páginas. Dice que la formación no es solo la transmisión de conocimiento, sino la formación humana. En eso estamos de acuerdo. Es decir, que el Estado no solo es transmitir conocimientos, matemática y física, sino formación humana, porque es verdad que el artículo 27.2 de la Constitución habla del libre desarrollo de la personalidad. Bien. Dice, y aquí ya es donde viene el retorcimiento legal verdaderamente inconcebible, que esto forma parte de los principios del tema de la ideología de género, que por cierto no define, ni sinceramente creo que sepan en qué consiste, porque es que hablan de él como si estuviéramos hablando de la igualdad de sexos, algo que tenemos más que asumido, y en lo que de luego a mí me han educado, a todos ustedes, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombre y mujer, y habla de los principios de convivencia, del pluralismo al que se refiere el título preliminar de la Constitución, de la diversidad y de la dignidad humana, y pone entre paréntesis el artículo 10.1 de la Constitución. Mentira, la Constitución habla de la dignidad humana, pero no de la diversidad, que no sé dónde se lo saca, y que todo ello dice que debe ser objeto de transmisión. Respecto a la perspectiva de género, habla de que es necesario, dada la brecha de género que hay entre las personas, las chicas que no han estudiado carreras mecánicas y los chicos que sí lo han hecho, viene a decirlo de una forma así, lo despacha en 2 párrafos. Y después, respecto a la igualdad de género, pues dice que dice que no hay precepto en ningún caso, dice, que imponga la adhesión ideológica por parte del alumno. Dice, porque hay que tener en cuenta que la ideología de género y la perspectiva de género no va dirigida a los alumnos, va dirigida a las administraciones y a los profesores. Es decir, que va a los profesores para que se lo lleven a su casa, no para que lo enseñen. O sea, que dice que los destinatarios son los profesores, que por tanto no tienen los alumnos como legitimación ni los padres para quejarse de esto, porque esta ley va para aplicar a los profesores. Por último, una cosa que no se me olvide respecto al tema del aborto, y ya con esto finalizo de verdad, es que hace respecto a la consideración de cómo el aborto llega a convertirse en un derecho, otro retorcimiento absoluto de la Constitución, al decir, para que ustedes vean, y no quiero caer en demagogia alguna, me gusta ser riguroso, aunque esto es bastante difícil, ¿no? Porque cuando da con una sentencia tan mal fundamentada y tan pésimamente, además, como dice una de las magistradas, dice que tiene un peso ideológico importante, lo dice una de las que está sentada allí, dice que está el derecho a la vida y a la integridad, no del feto, sino que está el derecho a la vida de las mujeres y el derecho a su integridad física. Dentro de su integridad física, el derecho a autodeterminar su integridad física. Y dentro de ese derecho a autodeterminar su integridad física, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. De ahí deduce que se trata de un derecho que establece la Constitución. En fin, solamente por poner de manifiesto esa aberración. Muchas gracias, porque creo que me he pasado al menos 2 minutos. Bueno, pues me hace especial en este, o sí, ambos. O quizás este que suena. Ah, perfecto, perfecto, muy bien. Pues nada, me hace especial ilusión estar en Zaragoza. Aquí he pasado buena parte de mi vida profesional en la universidad, en la Plaza San Francisco,
Aquí saqué la titularidad en Derecho y aquí también saqué la cátedra a caballo entre Pamplona y Zaragoza antes de volver a Madrid. Por tanto, agradezco especialmente al Centro de Zaragoza la invitación para participar en estas jornadas, a Pepe, a Marifé, a don Rubén, también nos acoge en su casa, para participar en estas jornadas en las que al fin y al cabo lo que voy a hacer es trasladar brevemente pues un breve testimonio de lo que en este marco del pensamiento políticamente correcto que hace pues un cristiano más en la vida pública y en concreto en la política, que es una faceta quizá importante de esa vida pública, ¿no? Quizá lo más ameno, lo más fructífero, lo más sugerente será después lo que podamos hablar, más que lo que llegó aquí, pues la perorata que dirija unilateralmente, ¿no? Pero de forma muy rápida intentaría, en primer lugar, asentar, partiendo de lo que más o menos ustedes hayan oído ya habitualmente, me gustaría partir de ahí, pero yo voy a hacer, aunque me dedico al derecho y ahora estoy de paso en la política, pero bueno, mi profesión es el derecho principalmente, la perspectiva jurídica no la voy a tocar, creo que se ha tocado muy bien y se ha tocado también antes, y yo quiero andar sobre todo en la perspectiva más antropológica, filosófica, sociológica, ideológica de lo que está pasando y qué ocurre para el cristiano a día de hoy, como ha pasado para los cristianos en muchos momentos de la historia, la verdad, porque creo que estamos en un momento crítico, eso sí que se puede decir que estamos en un verdadero momento pivotal, crítico, pero los cristianos también en muchos momentos se han encontrado a lo largo de la historia en momentos así, en que han pensado, bueno, pues este es el último papa, bueno, pues somos los últimos cristianos, y la verdad es que aquí seguimos siglos y siglos después, ¿no? Entonces, por comenzar a explicar brevemente, a ahondar más allá de lo que hayan podido oír, qué es lo políticamente correcto, qué es el pensamiento políticamente correcto, la cultura de la cancelación, la cultura woke, la posverdad, son fenómenos más o menos tocantes, no exactamente iguales, pero que son bastante coincidentes en muchos aspectos. A mí me gusta señalar, para empezar, que no estamos ya en un momento de la dictadura del relativismo, para nada, muchas veces seguimos hablando de ella y muy brillantemente también es una especial inspiración tener ahí enfrente y hablar pues bajo la atenta mirada tan inteligente como cariñosa y amorosa del Papa Benedicto. Bueno, pues el Papa Benedicto hablaba y muy bien de la dictadura del relativismo, pero es que ya no estamos en ese punto, desgraciadamente. Ya no hay un relativismo en el que no hay verdad, en el que todo vale. No, es que no todo vale. Es que lo nuestro, que por lo menos debería ser considerado como una más de las cosas, no vale. No vale para nada. Es más, está perseguidísima como ahora veremos. Tampoco querría asustar ya desde el principio, pero la verdad es que el Papa Benedicto, en algún escrito en el que hablaba de la dictadura del relativismo, también hablaba del credo del anticristo. Esto es un poco fuerte y empezar así, pero también el Papa Benedicto hablaba de eso, ¿no? Esta cultura de la cancelación, la cultura woke, el pensamiento políticamente correcto, es un pensamiento único, para empezar. Es un pensamiento que ya se pretende, ya no estamos en un momento de discriminación, de silenciamiento, sino en algo que se pretende imponer claramente, que tiene una pulsión claramente censora, es censura, es mordaza, y luego veremos cómo se juega con las palabras, porque el lenguaje es fundamental, lenguaje y derecho son fundamentales en toda esta operación, pero hay una marginación clara, una prohibición de discursos, de ciertos discursos, de qué se puede decir, de qué se puede hablar, de qué no se puede hablar, cómo hay que llamarle a cada cosa, quién puede hablar o quién no puede hablar. Y entonces, pues se persigue a alguien cuando acude a una universidad a hablar, o a cualquier evento, se quema una librería, estamos, fijaros que con una perspectiva histórica amplia, en un momento curioso, porque imposiciones a lo largo de la historia ha habido, bueno, esto lo podemos hablar luego quizá con más detalle, ¿no? Pero esta imposición del momento actual es muy curiosa porque hay algunos que también hablan de nuevas religiones civiles. Lo que pasa es que a mí utilizar el concepto de religión ahí no me gusta, porque la religión nunca es así. Y desde luego la nuestra es de amor. Es de un encuentro con una persona concreta que es Cristo. Por tanto, no somos... no me gusta utilizar la palabra religión ahí, pero si se utilizara, desde luego sería una muy dogmática, muy negativa, muy intolerante, muy antipática además, muy antipática.
a veces muy ridícula. Lo que pasa es que cuidado con lo ridículo, porque lo ridículo, esto del ellos, ellas, elles, tiene al final su sentido. No es ridículo a veces, es un tanto, no sé si llamar, a veces nos puede parecer alocada, sin sentido, pero es que lo que trata es de configurar un nuevo sentido, claro, en las mentes, en la sociedad, en el derecho, ¿no? Un nuevo sentido común, también se ha dicho. Una explicación sobre el nuevo sentido común de Gino Marín, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, ¿no? Posverdad, que luego tiene una debilidad argumental muy, muy fuerte. En realidad es puramente, se diría, contraria a la verdad, pero vamos a ahondar un poco más. Es contraria a la ciencia. O sea, ¿cómo siempre se ha pretendido caracterizar a lo cristiano, a lo católico, a la Iglesia? Es una perspectiva puramente, muchas veces para descalificar algo, deslegitimarlo, apartarlo, se caricaturiza. A veces se caricaturizan ámbitos políticos, formaciones políticas, pero a la Iglesia Católica, desde luego, muchas veces se le ha caricaturizado, muchas veces, ¿no? Si os dais cuenta, cómo se caracteriza a la Iglesia es justamente, y además no es así, cómo se está actuando desde estos ámbitos que pretenden prohibir, impedir el debate libre, el diálogo racional. Por lo tanto, vuelvo a decir que, claro, hablar de razón, de fe, de vida pública, pues con el Papa Benedicto ahí, que tiene unos discursos impresionantes desde al Parlamento alemán. Es un parlamento, traía, no me lo he traído, 8 discursos, pero bueno, el que dirige a los cardenales. Bueno, como tenemos poco tiempo, si no, cada una de estas cosas, por supuesto que luego se puede desarrollar muchísimo más, pero voy a intentar ir a lo que es el ámbito estrictamente también político, pero antes también, fijaros, en realidad, algo que suelo decir es que esta posición muy antipática, es enemiga de la prueba en el proceso judicial. A lo que yo me dedico es que un juez se tome medianamente en serio la prueba en un proceso judicial. Ese juez ya es todos los males posibles, ¿no? Pero si es su función, es la función jurisdiccional, el juzgar sin ningún prejuicio, con base en los hechos, en la prueba, pues tomarse en serio, ahondar en analizar. Tolerancia cero, claro que tolerancia cero. La violencia nunca es justificable, no hay ninguna violencia positiva. No hay ninguna violencia justificada. Toda violencia es cobarde, condenable, perseguible. Toda. La haga quien la haga y la padezca quien la padezca. Y nosotros no justificamos ninguna violencia. Ninguna. No la explicamos, no la justificamos. No la negamos. Sois negacionistas, ¿no? Yo tengo en el Parlamento enfrente gente que sí que niega la violencia. Niega, oculta, justifica, aplaude, premia la violencia. Sobre los niños, por ejemplo. Sobre los niños. Yo he tenido que decirle a una persona, a veces emocionado, y me vuelvo a emocionar al recordarlo, una persona que es odio, es otra cosa que se nos suele imputar, el discurso del odio. Es que discrepar es violencia. Ahora mismo discrepar es odio. Discrepar es violencia. Y yo le he dicho, yo no conozco a nadie que justifique la violencia, pero usted está justificando, usted me está diciendo que un niño que lo encuentran secuestrado varios meses por una persona, que en este caso era su madre, pero es que no podemos distinguir por el sexo del padre o de la madre el que hacerle daño a un niño sea justificable o no, haya que informar sobre ello o no, o sea plausible o no, y sea una madre protectora. No, es una maltratadora. Un maltratador es un maltratador, y una maltratadora es una maltratadora. Y esta señora tenía secuestrado a ese niño. Entonces usted me dice que es un complot de la policía. Entonces yo le explicaba, pero todo el mundo se lo inventa. Se lo inventa la policía, se lo inventan los equipos psicosociales, los psicólogos, los forenses de los juzgados, que tienen un enfoque de género. Estése tranquila, que tienen un enfoque de género muy marcado. Todo el mundo miente, menos usted, que está aplaudiendo el que ese niño estuviera secuestrado y su hermana de al lado, que la encuentra la policía, orisqueaba, no iban al colegio, no iban. Bueno, pues como un ejemplo, ¿no?, de lo que... Y al revés, o sea, se pretende alterar, subvertir, incluso invertir el bien y el mal. Es que es un cambio, por eso hablaba de antropología, hablaba de... El bien es el mal y el mal es el bien. Es decir, ahora la discusión es sobre si el aborto es un derecho o es un derecho fundamental. Pero rezar es delito. ¿Y esto por qué se hace? Pues el ellos
leyes y todas estas cosas se hacen porque la lengua conforma la realidad. La lengua tiene un poder de conformación de la realidad. Y el derecho, y lo que aparece en la ley y lo que aparece en el BOE, también tiene un efecto moral sobre la sociedad, muy poco a poco. Nosotros sabemos que matar a un ser humano no puede ser un derecho, y menos un derecho fundamental. Pero si rezar sea, ya luego veremos qué letra pequeña, en qué circunstancias o qué condiciones es delito, quiere decir que rezar no es algo bueno. Quiere decir que rezar será algo malo, o bastante cercano al mal, porque es que tiene tipicidad delictiva. ¿No? Por eso se hace. Por eso se hace. Y abortar es interrumpir, no. La interrupción en derecho y en la vida siempre es algo, se reanuda. Cuando se interrumpe es que se suspende temporalmente, se paraliza temporalmente, esa vida humana no vuelve nunca más. Ese ser humano lo hemos matado, ¿no? Pero yo quiero centrarme en ese implícito que tiene ese cambio moral a gran escala, que por eso a su vez deslegitima cualquier discrepancia. Discrepar es ilegítimo. Usted tiene un discurso de odio. Pues no, yo les he explicado más de una vez, y cuando les he felicitado la Navidad, a veces en el Parlamento, le digo, no, pero si estamos en un momento de vida, no de muerte, estamos en un momento de la Navidad, nace un ser humano que marca la historia del hombre, y trae un mensaje de amor, no de odio. Me termino llevando bastante bien, por cierto, con el portavoz de Presidencia, Justicia e Interior de Podemos. Ahora somos, no voy a decir amigos, pero casi terminaremos siendo amigos, porque al final la verdad también es importante. Cuando hablemos luego al final de las soluciones que yo, por dar un pequeño testimonio, creo que se pueden promover, la verdad hay maneras de defenderla, y desde luego el odio no es lo nuestro, y eso al final es sugerente, es atractivo, y está en la naturaleza del hombre, y eso al final dices, aquí hay algo, está la verdad y está el amor que llevamos todos en el corazón impreso. Claro, como discrepar es violencia y es odio, no puede existir objeción de conciencia. Es que ustedes no pueden objetar, eso es un privilegio para ustedes, que creen en cosas raras. Bueno, déjenme creer en lo que yo me dé la gana y no me ataque, porque esto, la diversity, o sea, hay diversidad para todo, menos la ideológica. O sea, todo es diversidad, pero menos para pensar lo que cada uno quiera, ¿no? Estamos ya en un momento de mínimos. La verdad es que la objeción de conciencia, yo también querría constatar que es una posición de mínimos. Es como el PIN parental. Es que a mi hijo no le adoctrinen. Yo tengo un derecho fundamental, constitucional, a educar a mis hijas en las convicciones morales que yo tengo, y que no sean del Estado, y que no se les adoctrine, y que no se les... Pero es una posición de mínimos, y la objeción de conciencia también. Y por eso yo querría... Hay una cultura del victimismo, a su vez, también, de fragilidad psicológica, de víctimas y victimarios, que además eso tiene un efecto llamada, un incentivo perverso sobre la víctima. Tiene un estatus social superior, y por eso se incentiva el ser víctima, aunque a quien nos abran la ceja sea nosotros. O sea, oiga, pero ¿quién está sufriendo la violencia, la coacción, la amenaza, las agresiones, los pedruscones así? En campaña electoral. Y no voy a hablar de ni media sigla, porque estamos justamente en campaña electoral, pero un incentivo. Y a su vez, claro, ese incentivo a su vez genera una espiral de silencio, que es, oiga, yo no me quiero exponer a esto, yo no me expongo a eso, porque claro, eso tiene Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ir? Pues yo lo que creo que, por lo que yo me intento guiar y lo someto al criterio de todos y a la discusión, es, yo creo que tenemos que interpelar a la sociedad con nuestros valores, que el mensaje cristiano es un mensaje sumamente sugerente, atractivo, por decirlo en términos humanos, y por tanto tenemos que replantearnos la posición del cristiano, como se ha hecho por los cristianos durante mucho tiempo, los cristianos o los discrepantes del poder. Es que la fe cristiana y la actuación de los católicos ha sido muchas veces más fructífera perseguidos que bajo palio, con perdón, pero bueno.
ha sido más fructífera, sino que se lo digan a Tomás Moro, y no hace falta ser tampoco cristiano ni católico, sino que se lo digan a Sócrates y a Séneca, antes que se hablaba del mundo antiguo. Para ir terminando, al final, vivir la fe y defender nuestras convicciones pues con alegría, con naturalidad, con paz, con sentido del humor también, que es que tienen muy poco sentido del humor. Los que nos atacan tienen muy poco sentido del humor y la piel muy fina también, porque luego, yo las pocas veces que he hecho alguna broma en el Parlamento o fuera de él, aquí parece, o sea, en España solo te puedes reír de España y de la Virgen María. Como te rías de algo distinto, eso sí, pues hombre, no nos riamos de nada, no insultemos a nada, no ataquemos a nada. Y luego esperanza, al final, mucha esperanza. Al final, por ejemplo, un motivo de esperanza es la juventud. Como ahora somos contraculturales, lo rebelde es muchas veces seguir las cuestiones que están perseguidas. Y así es que la juventud, que además se informa de forma directa en las redes sociales, donde no hay censura, donde no hay ese marco, esa ventana de Overton sobre lo que se puede decir o no decir, sobre qué informamos o no informamos. Vale, pues para terminar, al fin y al cabo, ser sinceros, y yo terminaría con un texto de la Conferencia Episcopal que en su documento para la libertad nos ha liberado Cristo, que dice que lo que muchas veces, bueno, esto es un pequeño añadido, pero vamos, literalmente, prácticamente, desde luego el final, pero, o sea, lo que muchas veces parece humanamente imposible, desde luego es posible, por la gracia de Dios, para quien vive esto sí que creo que es literal, una existencia cristiana auténtica, en la fe, la esperanza y la caridad. Y dice: quien está unido a Cristo no se deja vencer por el miedo ante la presión de una cultura que oscurece los valores que dignifican al ser humano. Pues eso es todo, quedo luego a su disposición y muchas gracias. Bueno, creo que esa esperanza de la que hablaba al final don Pablo la transmite también muy bien el doctor Casós, al que escuchamos con Ana. Bueno, por si no lo sabíais, soy el encargado de daros la puntilla. Después de 2 horas aquí aguantando las cosas, yo reconozco que he aprendido muchísimo, pero muchísimo. Estoy encantado de haber estado aquí. Además, he procurado venir pronto para oír la conferencia primera, porque hay muchas cosas que si no te enteras. Digo, porque no vaya a ser que luego yo diga algo y le lleve la contraria al primero, no vaya a ser. Pero bueno, he llegado un poco tarde porque estaba trabajando. Pero bueno, muchas gracias por la invitación a participar como ponente en esta conferencia, en esta mesa redonda. Yo me voy a salir un poco del guión en cuanto a lo que a mí me correspondía, por eso me reía cuando decía, ya lo explicará muy bien Antonio, que ya veréis qué bien lo hace sobre el tema médico. Yo reconozco que soy un hombre un poquito así, una bala libre, y me he ido un poquito por otro camino. Entonces os voy a contar 3 anécdotas y luego intentaré a ver si de esas 3 anécdotas logramos encontrar una relación con lo de la objeción de conciencia y lo políticamente correcto, ¿vale? La primera es, que además no lo tengo apuntado aquí, porque me la contaron ayer por la tarde, una enfermera del Hospital Clínico de Zaragoza que era, me parece, la coordinadora o algo así de la planta de ginecología y obstetricia, ¿de acuerdo? Esta enfermera, que es cristiana, católica, desde hace unos pocos meses se empiezan a practicar abortos en el Hospital Clínico de Zaragoza. Hasta ahora casi todos los abortos se hacían en las clínicas privadas. Lógicamente ella se ha encontrado ante una situación en la que ha tenido que decidir en conciencia marcharse de ahí, pedir el traslado a otra planta. Es muy triste que tenga que suceder eso, ¿vale? Pero sí, ha sucedido eso. Esa es una anécdota que esa sí que tiene que ver con el ámbito médico, para que luego quede constancia. La otra es un famoso premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1963, Sir John Eccles, que fue premio Nobel por sus famosos estudios sobre el ordenador más perfecto y más poderoso que es el cerebro humano. Este hombre era creyente y le gustaba poner un ejemplo a sus amigos ateos. A los crédulos, decía, a los crédulos en la casualidad y el azar, que piensan que el mundo procede de la materia, que la materia es
el materialismo es impresionante. Les decía, pues mira, yo le doy la posibilidad de que el mundo y el universo procedan del azar y de la materia, la misma posibilidad que tiene un almacén de 1 kilómetro de largo lleno de piezas aeronáuticas, un ciclón durante 100 millones de años hace girar y encontrarse entre sí a todas aquellas piezas, y cuando por fin, después de 100 millones de años, el viento se aplaca, dentro de aquel inmenso depósito hay cuatrimotores a los que no les falta ni un tornillo y esplendorosos con sus hélices ya girando. Esas son las prioridades que yo le doy al azar. Y ahora os cuento la otra anécdota de una persona a la que conocéis, el yerno de Jetro. Lo conocéis seguro, ¿vale? El yerno de Jetro estaba en el monte Oreb pastoreando el rebaño de su suegro Jetro, y entonces encontró que había una zarza ardiendo y que no terminaba de arder, que siempre estaba consumiéndose, y dijo, aquí pasa algo. Se acercó y oyó una voz que le decía, Moisés, descálzate, que estás en tierra sagrada. Y Moisés se descalzó, y tal luminosidad había que se puso hasta un velo, porque le cegaba la luminosidad. Y ¿sabéis lo que sucedió? Dios le dijo a Moisés, estoy preocupado porque veo que mi pueblo está esclavizado y quiero liberarle, quiero liberar a mi pueblo, y te envío a ti. Resulta que Moisés dijo, bueno, vamos a ver aquí, por partes, ¿no? Por partes. Yo soy muy poca cosa. Y luego le preguntó, ¿y quién me manda? Dime quién eres, ¿no? Dime quién eres. ¿Y qué le dice Dios? Le dice, yo soy el que soy, yo soy el ser por esencia. Y les dirás, yo soy, me manda. A pesar de todo y de toda esa situación que os podéis imaginar que era una situación bastante interesante, Moisés dijo, oye, pero yo soy un poco tartaja. Bueno, tartaja, no sé si era tartaja, que tengo problemas con el habla. O sea que, y ahí Dios le dice, Dios se enfada, dice, hombre, jolín, ahí tienes a tu hermano Aarón, que este sí que tiene pico, y me lo llevas, te vas con Aarón. Y además le dio lo de la vara, porque eso de ir aquí con los egipcios no le hacía mucha gracia. Bueno, pues después de contadas estas 3 anécdotas, dice, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo de la objeción de conciencia y con lo de lo políticamente correcto? Bueno, pues a lo que voy yo, para terminar de daros la puntilla, porque voy a ser lo más breve posible, por supuesto, es que hoy en día sucede lo mismo. Dios está preocupado porque su pueblo está esclavizado. ¿Y por qué su pueblo está esclavizado? Porque una de las muchas cosas que se han dicho aquí, porque el pueblo no le dejan conocer la verdad. No conocemos la verdad. Hay mucha gente que no conoce. Las personas que hacen las leyes, los políticos que trabajan en los parlamentos, con honrosas excepciones, no conocen la verdad. No conocen de dónde venimos y a dónde vamos. Y que hay un relojero que hizo este reloj, que es el universo. Y ese relojero no ha dejado el reloj a su cuestión, lo sigue arreglando, lo sigue poniendo y sigue estando ahí presente día a día en el mundo. Y ese relojero nos dice, nos manda a todos nosotros y les diréis, yo soy el ser por esencia, no somos azar, no somos casualidad, no somos materia. Es mucho más difícil, hay que ser mucho más crédulo, pensar que somos eso, una materia que se acaba con la muerte, que no, el universo tiene mucho más sentido y es mucho más fácil de comprender pensando en que Dios existe, en que Dios está allí, en que Dios nos ha creado y nos ha dado algo que decía Adenauer. A Adenauer le preguntaron, bueno, ¿cuál es la mejor constitución? De todas las constituciones que conoce usted, ¿cuál es la mejor constitución? Y contestó, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Luego, por encima de las constituciones, hay la constitución que nos ha dado el jefe, el que nos ha traído a este mundo, nuestro origen y nuestro fin. Como muy bien han dicho aquí a mi izquierda, dice, nuestro es el amor. Venimos del amor y vamos hacia el amor. La verdad con mayúscula existe. ¿Cuál es, pues,
mi pequeña aportación a esta asamblea tan estupenda. Pues que lo que tenemos que conseguir es que las personas que legislen conozcan la verdad, porque sin verdad no hay libertad. Si habéis leído la carta del cardenal Carlo Caffarra, al final, en el último párrafo, dice estas palabras de Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay libertad sin verdad. Y la verdad con mayúscula la tenemos que, primero, la tienen que ver en nosotros, porque aunque no es nuestra verdad, no es mi verdad, la verdad está allí. La verdad, lo que hay que hacer es conocerla, y lo que tenemos que hacer es manifestarla, ayudar a la gente a encontrar la verdad, aunque sea ¿cómo se llama?, el portavoz de Podemos, da igual, puede llegar a la verdad. Y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Yo, al respecto de una cosa que has dicho en la conferencia, estaba pensando en que cuando Felipe González aprueba el aborto en este país, no se le ocurrió pedir permiso a los españoles, no puso, porque sabía perfectamente que la mayoría de los españoles en ese momento estaban en contra del aborto, lo sabía perfectamente, y por sus narices cogió y dijo: yo hago la ley del aborto y se acabó, punto, porque fue por sus narices. Bueno, pues a lo mejor tiene que haber políticos y responsables y juristas y gente conocedores de la verdad que son capaces de hacer leyes buenas, leyes positivamente buenas y leyes que estén acordes con la verdad. Y que no, me parece, y con esto acabo, me parece que una sociedad que permite realizar objeción de conciencia de manera gratuita para no matar, me parece una sociedad enferma. Quiero decir, yo cuando hace poco escribí un artículo, una carta al periódico que decía, a ver, y no estoy hablando solo del aborto, sino de la eutanasia. Cuando tú realizas un aborto, tienes que parar un corazón de un ser humano que late a más de 100 por hora. De 100 minutos de 100 por hora, de 100 veces al minuto. Tienes que parar ese corazón, siempre. Siempre que hay un aborto, se para un corazón. Uno. Y hay derramamiento de sangre. Siempre. Eso no se explica en la ley o en ningún sitio. No se dice, oiga, que lo que hay que hacer es... Así como en la ley de la eutanasia sí que pone expresamente que la acción que se permite por la autonomía del paciente, por la autonomía de la persona que lo pide, etcétera, 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 pero dice que la acción es matar directamente a esa persona con una serie de instrumentos químicos, etcétera, etcétera. Lo pone claramente, o sea que no hay allí, sí que es evidente, ¿vale? Pues nada más. Muchas gracias. Espero no haberos dado la puntilla muy fuerte, ¿vale? Diría una cosilla muy rápida sobre el corazón. Decías el latido del corazón, justamente, que es otro de los ejemplos que se podría poner y es muy significativo. O sea, que siempre que hay un aborto hay un corazón que hay que hacer parar violentamente. Y por eso fijaros que el consentimiento informado de toda mujer, que es un deber del médico, de toda mujer, no de la mujer que quiera abortar, sino el consentimiento informado, es decir, darle de acuerdo con las posibilidades técnicas del estado de la ciencia y de las posibilidades presupuestarias de una sanidad pública, informar a una persona que es mujer para que libremente haga lo que le dé la gana, incluido matar a su hijo, eso es violencia sobre la mujer. ¿Os dais cuenta? Es constantemente alterar. Cuando unos responsables públicos ofrecen como posibilidad, ¿recordáis los tiempos en que el aborto había una discusión sobre, la discusión estaba Código Penal, pero luego había, y algunos promovíamos, no como cosa única, pero era, hombre, como el discurso más flexible, más abierto, era posibilidades positivas de promoción de la vida, de información, de ayuda, y por supuesto vuelve a ser un machismo recalcitrante, porque vuelve a ser dar una información a una persona capaz, porque hombres y mujeres somos todos igualmente capaces, y es muy machista tratar a la mujer como un ser incapaz o inferior, o a cualquier persona, por su orientación sexual o por su lo que sea, darle esa información. Entonces es violencia sobre la mujer. Se me ha ocurrido al decir tú lo del latido, y perdón.